Grabar y vamos a hablar de prueba testimonial. Como les decía, esta clase testimonial. El lunes confesional, miércoles siguiente prueba de perito, prueba de presunciones y con eso tenemos por pasado el programa completo. Que es bastante para tratar de pasarlo vía internet. ¿Mm? Siendo este el ramo más el centro de este ramo. El juicio ordinario y medios de prueba. Ya, empiezo a compartir. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está Eduardo? Bien, gracias. Ya. No conozco ningún juicio en que no hayan testigos. Así que este es el medio de prueba que siempre se van a tener que encontrar. ¿Ya? Y por eso la regulación es. Uy, perdón. La regulación es extremadamente larga. El código ocupa un montón de artículos para regular la prueba de testimonio. Aún así, como siempre hay testigos, igual el legislador desconfía de los testigos, entonces los regula con mayor exactitud. ¿Ya? Cuando hablamos de testigos, estamos hablando de terceros extraños al juicio. Terceros extraños al juicio, es decir, ni el juez puede ser testigo, ni las propias partes son testigos. En el proceso civil, siempre piense que estamos hablando en el proceso civil, yo trato de no hablar del proceso penal, ¿ya? No hablo del proceso penal porque en el proceso penal el imputado y la víctima pueden comparecer como testigos en el sistema penal. Yo quiero que ustedes se centren en materia civil. En materia civil, ¿cómo se llama? Que la parte es, o sea, el demandante y el demandado son partes en el proceso, son partes interesadas en el proceso, no son terceros extraños. Entonces, en el proceso civil se le mira como un tercero extraño el juicio que depone o declara en él dando razones de ciertos conocimientos relevantes que tendrían ellos para la resolución del caso. Por eso está regulado desde el artículo 356 al 384. Hay regulaciones en el Código Civil, en el artículo 1708 a 1711, que impiden probar por testigos aquellas obligaciones que valgan más de 2 unidades tributarias mensuales. Es muy larga la regulación de los testigos. Es una prueba circunstancial, porque se produce durante el juicio. Es un medio de prueba indirecto, son hechos porque van a exponer sobre hechos sucedidos antes del juicio. Es una prueba inmediata, en el sentido de que lo que se busca en materia civil y en materia penal es rendirla directamente ante el juez, directamente ante el juez. El Código Civil chileno parte de la base de que el juez debería estar ahí mirando, pero también le reconoce al código que en realidad más bien la prueba se rinde ante un receptor. La prueba se rinde ante un receptor. Entonces, y por eso decimos que en materia civil hay una mediación entre medio. Hay una mediación, hay un intermediario que recibe la información. ¿Por qué hay un intermediario que recibe la información? Porque en un proceso escrito, esto queda en un acta, y el que redacta el acta no es el juez, ni es el secretario que autoriza, porque aquí no autoriza el secretario. El que autoriza la diligencia es el propio receptor que toma la diligencia. El juez va a estar en su despacho, las partes van a estar haciéndole preguntas al testigo, y cuando se produzcan incidentes, el
el receptor se va a parar con el acta que está escribiendo y se lo va a llevar al magistrado. Y el magistrado va a resolver. Entonces, no obstante que el código parte de la base de que la prueba se rinde en el tribunal, el código reconoce que quien recibe la información y quien la traslada al papel, quien recibe la información y la traslada al papel, es el receptor judicial, y por eso habría una prueba mediata, porque no hay un contacto directo con el testigo, con el juez. A diferencia de lo que ocurre en los procesos orales, en que no hay un intermediario, El juez en la sala de audiencia presencia directamente es el testigo. Es una prueba reglada, como todo el sistema de prueba legal tasado. Se establece la manera en que se produce la prueba, quiénes pueden ser testigos, quiénes tienen obligación de concurrir, quiénes tienen obligaciones de declarar, quiénes tienen obligaciones, cuándo se rinde, en qué lugar se rinde. Es muy regulado, muy regulado. Y como una característica de los sistemas de prueba legal o tasada, tasada en el sentido de medida, es que el valor probatorio de la prueba la da el legislador. El legislador civil de 1800 desconfía de los jueces y le dice, mire, es tan importante dar por acreditados los hechos que el valor probatorio se lo voy a dar yo legislador, y el juez no se mete. Entonces es prueba legal o tasada. Algunos testigos tendrán valor de plena prueba, otros de semi-plena prueba o, como le gusta decir también, base de presunción judicial. Distinto en el proceso penal, que es conforme a las normas, que su valoración no está reglada, el legislador le dice al juez, usted vea si le cree o no le cree a un testigo y si le da o no le da valor. Y eso es lo que la regla general en los sistemas orales, en donde la prueba se analiza conforme a las normas de la sana crítica. Procedencia. Es de general recurrencia. Salvo estos artículos de estas normas del artículo 1708, 1709, 1710 del Código Civil, que señalan que aquellas obligaciones que dicen relación con más allá de 2 UTM tienen que probarse por cualquier otro medio menos las testimoniales. Cuando estamos hablando de testigo, su requisito es que debe tratarse de un tercero ajeno al proceso. Por tanto, no pueden ser ni las partes, demandante y demandado, abogados de las partes tampoco, y jueces pueden ser testigos. Los testigos declaran sobre hechos. ¿Cómo se llama el tercero que interviene en el proceso, que va a hablar de algo técnico al proceso? Perito. Perito, muy bien. Muy bien, chiquillos, perito. Entonces, y de hecho en los sistemas gringos se le llaman peritos también o testigos expertos. O sea, el tercero que va a hablar de una expertise propia de una ciencia o arte es un perito. Acá el testigo va a hablar desde lo que él presenció, desde su vivencia fáctica. Y debe conocer estos hechos, ya sea porque los percibió o porque otro se lo contó, y se llamará testigo de oídas. En el mundo anglosajón, los testigos de oídas no son bienvenidos, porque entregan información de mala calidad. No es lo mismo un testigo que vio los hechos a un testigo que se lo contaron, porque un testigo que se lo contaron puede malinterpretar lo que se lo contaron, o bien puede estar repitiendo algo que no ha sucedido. Vamos al primer requisito, testigo ajeno al proceso. Entonces, recuerden esta clasificación que estudiamos en el semestre pasado. Las partes eran demandante o demandado, habían terceros indiferentes que
no se veían afectados al proceso, eso es la regla general. Terceros intervinientes, que actúan en el proceso sin ningún interés, y en este caso, este es el caso. Ni los peritos ni los testigos tienen un interés palpable en el proceso. Si el proceso se gana o se pierde por alguna de las partes, eso no debiera importarle a los testigos ni a los peritos. Y habían terceros interesados, que ya los estudiamos, los terceros coadyuvantes, independientes o excluyentes. ¿Mm? No pueden actuar como testigos aquí las partes, ni tampoco aquellos que tengan un interés en el juicio, ya sea como terceros independientes, coadyuvantes o excluyentes. ¿Qué estamos cautelando aquí? Estos testigos, si fueran las partes testigos, o si fueran los terceros independientes, coadyuvantes o excluyentes, ¿qué no tendrían que uno esperaría que tiene que tener un testigo? ¿Qué características no tendrían? Imparcialidad. ¿Quién dijo eso? Yo, Benjamín. Exacto, exacto. No tendrían, bien Benjamín, no tienen imparcialidad. Y por eso el legislador les dice a ustedes no, porque necesitamos que sean imparciales. ¿Mm? Segundo, estos terceros deben declarar sobre hechos. ¿Ya? No, porque si declaran sobre otra cosa, serían testigos, eh, serían peritos, serían peritos. Y, como les digo, esta clasificación conocen los hechos por haberlos percibido por sus propios sentidos o el dicho de otros. ¿Mm? Los testigos que escuchan las cosas directamente se llaman presenciales y los que escuchan del dicho de otros se llaman de oídas. ¿Cuál debiera darle mayor valor probatorio el juez? Presenciales. A los presenciales. A los presenciales. El testigo, lo vamos a ver en el código, el código exige que den razón de sus dichos, que expliquen la razón de por qué afirman lo que afirman, cómo le consta lo que ha señalado el sujeto. ¿Cómo se clasifican los testigos? De acuerdo a cómo conocen los hechos, el artículo 383 del código habla de testigos presenciales, que son aquellos que perciben directamente los hechos y se encuentran presentes cuando estos ocurren. Por ejemplo, una persona que va pasando por la calle y que ve cómo un taxi no respetó el semáforo en rojo y chocó a la víctima. Ese es un testigo presencial y por tanto se explica la razón por qué estaba cruzando ahí, etc. Uno puede creerle un poco más. Distintos son los terceros de oídas. Los terceros de oídas, testigos de oídas son aquellos que no perciben los hechos directamente. Reciben información de otros que se los contaron. Y ahí la información deja de ser fiable y tienen bastante menos valor. Yo les decía, en el derecho anglosajón hay un conjunto de reglas de evidencia, los que tengan tiempo los pueden buscar, le ponen ahí en Google, reglas de evidencia de Puerto Rico. ¿Por qué de Puerto Rico? Bueno, porque son sistemas anglosajón, pero están en español, entonces es más fácil de leer. Los que saben inglés busquen Rules of Evidence. Y ahí van a ver ustedes que los jueces van señalando en estas reglas de evidencia, Rules of Evidence, las razones por las cuales ciertos testigos quedan fuera. Y entre ellas están las de los testigos de oídas. En el sentido de, este testigo no me ofrece información de calidad y no es bueno que el jurado la escuche. En Chile están permitidos los testigos de oídas y los jueces pero tienen menos valor. Finalmente, hay algunos testigos que se llaman instrumentales, aquellos que participan en la suscripción de un documento. A veces, para darnos seguridad de que las cosas están funcionando bien en la suscripción de un documento,
le pedimos a terceros que intervengan en la suscripción del documento y que después van a explicar al juicio cuál fue su participación en la elaboración del documento. Una segunda clasificación atiende a sus calidades. Profe, Sí, una pregunta. En el caso del el matrimonio que tiene su requisito solemne y todo, y tiene testigos, esos claro, testigos que... son ¿Qué tipo de- instrumentales, son ¿Ya? instrumentales porque participan en la suscripción del documento y además son parte de las formalidades, de las solemnidades. Claro, entonces en la ley de matrimonio civil establece primero tienes que manifestar tu deseo de casarte, después acompañar dos testigos que dicen que tú eres, y ellos participan del proceso de la celebración del contrato de matrimonio. ¿Mm? Según sus calidades son contestes aquellos que están de acuerdo en el hecho y sus circunstancias esenciales. Esto es re importante para la valoración de los hechos. Contestes significa que están de acuerdo. Por ejemplo, van los dos testigos y dicen lo mismo, que el día sábado a las 12:30 en calle Portugal con Alameda, en circunstancias en que el vehículo rojo tenía preferencia porque estaba con el semáforo en verde, el taxi colisionó en el cruce de Alameda con Portugal porque no respetó el, el semáforo en rojo que enfrentaba. Esos testigos que dicen más o menos lo mismo respecto del hecho y sus circunstancias esenciales son testigos contestes. Y en general el legislador dice, si hay dos o más testigos que vieron lo mismo, estamos más dispuestos a creer que eso fue lo que sucedió. Por eso se llaman testigos contestes. Hay otros que son singulares. Están de acuerdo en el hecho, pero difieren sobre ciertas circunstancias esenciales que lo rodean. Y distinguimos en diversificativo sobre hechos diversos no excluyentes entre sí. Por ejemplo, un testigo dice que efectivamente cruzó la micro a las 12:30, o sea, al menos dice, sí, la micro pasó por Portugal a las 12:30, pero yo no vi el choque, porque yo la vi media cuadra antes. O puede ser acumulativos que se complementan. Por ejemplo, yo vi cómo la micro pasó y si bien no vi el choque, vi que tenía en su costado señas de haber sido impactada por otro vehículo. Entonces tú acumulas a otro testigo que dice que le chocaron y le sumas este. Pero de pronto tenemos dos testigos que son optativos, declaran en contraposición. Declaran en contraposición. Juan dice que el que se pasó el semáforo en rojo fue la micro. Pedro dice que el que se pasó la micro, el semáforo en rojo fue el vehículo rojo. Ahí tenemos testigos que están claros que participaron en esa colisión el vehículo rojo y la micro, pero están en contraposición respecto de un hecho esencial, esto es quien no respetó la señal del semáforo. Esto tiene importancia al final de esta clase para el valor probatorio de las cosas. Según sus capacidades, los testigos se dividen en hábiles. Profe, y si por ejemplo dos testigos se equivocan como en los metros, por ejemplo uno dice, no, de aquí a 2 metros estaba, y otro dice, no, de aquí a 4 metros. Eso no es tan esencial, ¿verdad? Claro, sí, pero Sí, como que no hay como similitud, entonces como que... pero nadie está pidiendo, por eso estamos hablando de están contestes en sus circunstancias esenciales. Ah, ya. Muy probablemente en 6 meses más yo no me voy a acordar de qué dije exactamente en esta clase, pero sí me voy a acordar que me vine a Tongoy y que hice esta clase desde aquí. Claro. Pero entonces no me estoy no acordando de algo esencial. Entonces el juez tiene que ponderar respecto a qué cosa es esencial o qué cosas no. ¿Mm?
Por ejemplo, ¿no sería esencial en este caso las dimensiones del vehículo? Porque lo importante es que lo haya visto, que era un vehículo rojo de 4 puertas. Ahora, si él dice, me recuerdo que era una camioneta roja, ahí uno dice, o dice un camión rojo, ya no es un vehículo, un auto rojo. El asunto es determinar qué cosa es esencial. ¿Mm? Según sus capacidades, los testigos pueden ser hábiles, y aquellos que la ley reconoce como que tiene todas las capacidades para poder declarar. Y hay otros que se encuentran, que se llaman testigos inhábiles. Vamos a ver que en Chile, el legislador civil, como desconfía un poco de la prueba testimonial, impide o que ciertas personas que al legislador le parezcan que no son imparciales o que no están en condiciones de declarar, no lo hagan. ¿Mm? Y se produce un incidente para evitar que el juez valore el testimonio, y que son las tachas que están aquí abajito. ¿Mm? Lo vamos a estudiar más ratito. ¿Cuál es la importancia respecto a los testigos contestes? Es lo que está acá. El máximo valor de 2 testigos presenciales contestes y hábiles pueden llegar a constituir plena prueba. Esto en materia penal no corre porque hay libertad probatoria, todos los testigos son hábiles para declarar, todos, familiares, etc. Incluso víctimas e imputados declaran y son considerados como testigos según el Código Procesal Penal, y el valor probatorio lo ve el juez conforme a las normas de la sana crítica. Conforme a las normas de la sana crítica. ¿Quién tiene iniciativa para rendir la prueba testimonial? Las partes. Las partes, muy bien. Llevan el impulso procesal. En general las partes, como tienen impulso procesal y son las partes las que van llevando el proceso adelante, y son las partes las que tienen que probar de acuerdo a lo que dice el artículo 1699. Pero, profe, también puede ser que el juez lo pida. En algunos casos, ¿no es cierto? Sí, pues. Las mejoras para mejor resolver. Las pruebas para mejor resolver. Exacto. Las partes, en principio, en el curso del juicio, desde las medidas prejudiciales probatorias en adelante, ¿se acuerdan? Y el tribunal, cuando está ya en estado de dictar sentencia, como una medida para mejor resolver, conforme al artículo 159, número 5. Recuerden que como medida para mejor resolver, solo en el plazo de dictar sentencia y con la restricción de solo vamos a volver a escuchar a testigos que ya declararon, y para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros, no para hacerle preguntas nuevas. No para hacerle preguntas nuevas. Como medida prejudicial probatoria, voy a pasar de largo porque ya lo estudiaron, van a tener que repasarlo para el examen. Durante el juicio, en primera instancia, recuerden que en primera instancia esta es la prueba que se rinde dentro del término probatorio. Esta es la única prueba que se rinde dentro del probatorio. Debe rendirse dentro del probatorio. Sin prejuicio que, como estudiamos también, el legislador permite varios términos especiales de prueba o la ampliación de la prueba conforme el artículo 340. En segunda instancia, el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, en segunda instancia, el artículo 207 establece que en general en la segunda instancia no se rinde prueba. Salvo algunas excepciones. Las excepciones anómalas, para probar el incidente, para probar excepciones anómalas, la agregación de documentos hasta antes de la vista de la causa, y también la confesión hasta antes de la vista de la causa.
El artículo 207 señala: para recibir prueba testimonial en segunda instancia se requiere que va a permitirse la posibilidad de recibir prueba testimonial siempre que no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal, en este caso por el tribunal de segunda instancia, como estrictamente necesarios para la resolución del juicio. En este caso, el tribunal de segunda instancia deberá señalar los hechos en que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente, que no puede exceder de 8. La lista de testigos, ya vamos a ver qué es eso, deberá presentarse dentro del segundo día de notificada la resolución del Estado Diario. Cuando habla de 8 días, ¿qué está abriendo en el fondo el legislador aquí, en el artículo 207? Si está hablando de un término de 8 días, ¿qué es? El término de 8 días es el mismo plazo para rendir prueba en los incidentes. Está hablando, en el fondo está pensando sobre la idea de que puede haber un incidente. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones de estos terceros extraños al juicio. Esta es una carga. No le hace un favor a nadie. Aquí es una carga cívica, concurrir al tribunal. Entonces vamos a analizar 3 obligaciones que tienen los testigos. 3 obligaciones que tienen los testigos. La primera, la obligación de comparecer ante los tribunales, la obligación de declarar y la obligación de decir la verdad. La obligación de decir la verdad. Artículo 359. Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto. Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto. Es decir, todos tenemos la obligación de concurrir. Con algunas excepciones, porque a veces hay gente que es más ocupada que otra, pero todos tienen la obligación en principio de concurrir. ¿Cómo se le tiene que notificar a un tercero en su obligación de concurrir? ¿Por cédula? Por cédula. Personal o por cédula. Artículo 56. Las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte en el juicio o a quienes no afectan su resulta serán personalmente o por cédula. ¿Por qué no lo podríamos hacer por el Estado Diario? Porque ellos no son parte del juicio, no hay domicilio, no hay nada, entonces la primera notificación a ellos. Además que no saben que tendrían que comparecer. Si no están en el juicio, ¿tienen la obligación de mirar el Estado Diario? No. No, pues. Entonces, lo único que nos queda es personalmente o por cédula. Para poder notificarles, darle la cédula, ¿a cómo? La cédula es una notificación que se le envía al domicilio, ¿verdad? Es como una carta. Después vamos a ver que la parte que quiere traer al testigo a declarar tiene que dar el domicilio para que el tribunal pueda notificar. Si no comparece, puede ser compelido a ir por la fuerza pública de conformidad al artículo 380, inciso segundo. 380, inciso segundo.
El testigo que legalmente citado no comparece puede ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya expedido la citación, a menos que haya compruebe que ha estado imposibilitado de concurrir. ¿Se dan cuenta? Tiene la obligación de ir y puede ser llevado a la fuerza. El artículo 361 aliviana un poquito la carga para ciertas personas que no están obligados a comparecer. No están obligados a comparecer. Y establece un listado de personas que son constituidas como dignidades, personas que están realmente ocupadas, tienen cosas que hacer, y que en realidad a ellos queremos que declaren, pero no los vamos a obligar a ir al tribunal. A modo meramente ejemplar, artículo 361. 361. El presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores, diputados, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los fiscales judiciales de estos tribunales, los jueces letrados, o sea, yo, por ejemplo, soy un juez de letra. Ojo que en los códigos tienen que trabajar con códigos nuevos, porque el arzobispo, los obispos, los vicarios generales o provisionales, todo eso se eliminaron. Porque hay en Chile libertad de culto y antes eran dignidades, hoy día ya no. Pero están ahí en el artículo 361. Estas personas son dignidades y tienen que declarar en su domicilio. El artículo es claro en términos de que ellos dicen, para este efecto, dentro del tercer día hábil siguiente a su notificación, las personas mencionadas propondrán al tribunal el lugar y fecha comprendida dentro del término probatorio de realización de la audiencia respectiva. El juez los fijará sin más trámite si el interesado así no lo hiciere ni comunicar su renuncia al derecho que le confiere este artículo. Entonces ellos declaran desde su domicilio. El artículo 371 establece que si han de declarar testigos que residen fuera del territorio jurisdiccional en que se sigue el juicio, se practicará su examen por el tribunal que corresponda a quien se remita copia en la forma que señala el artículo 77. ¿A qué nos referimos? Si la diligencia está fuera del territorio jurisdiccional donde se dio el juicio, hay que realizarla mediante Exhorto. Porque si usted va y lo hace, usted es incompetente. Pero esto ¿qué pasa si el testigo quiere venir? Por ejemplo, el juicio se está llevando en Santiago y el testigo es de Arica. Si el testigo quiere venir a Santiago, ¿se lo impedimos? No. No. Puede la parte decir, yo quiero que vaya, y va nomás. Esto es un derecho para la parte. Recuerden que no estoy viendo lo de materia penal, porque eso lo van a ver con su profe de procesal penal. Pero más bien también está la obligación de declarar. Artículo 359. Todas las personas están obligadas, toda persona, cualquiera sea su estado o profesión, está obligada a declarar en la audiencia que señale el tribunal con ese objeto. La negativa injustificada obliga también lo mismo, que ya lo hemos leído, el 380, lo voy a leer. El testigo que legalmente citado no comparezca podrá ser compelido por medio de la fuerza pública. Si comparecido se niega a declarar, esto es, podrá ser mantenido en arresto hasta que preste
su declaración. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera afectar al testigo rebelde. Esto puede ser constitutivo de la falta del artículo 494, número 12 del Código Penal, negarse a declarar. Y la falta en Chile se castiga con un procedimiento monitorio y una multa. ¿Mm? Entonces, recuerde, todos los testigos tienen la obligación de concurrir al tribunal, salvo aquellos constituidos en dignidades, que están en el artículo 361, salvo los testigos que viven fuera del territorio jurisdiccional, que pueden declarar bajo exhorto, y todos los testigos tienen la obligación de declarar, salvo algunas excepciones que es las que vamos a señalar. Y están en el artículo 360 y también en el artículo 362. El artículo 360 está razonando sobre la base del secreto profesional, la posibilidad de incriminarse en un delito si declara, y también ciertas personas que tienen parentesco. Artículo 360, no estarán obligados a declarar, número 1, los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos, matronas, sobre los que se les haya comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión, oficio. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? No hay obligación de declarar. Ojo aquí, el secreto profesional está en favor de su cliente, usted que va a ser abogado o abogada. El secreto profesional está en favor de su cliente, usted no puede renunciar. No le está haciendo un favor a nadie, usted tiene el deber de guardar secreto. El sujeto viene a su oficina, usted tiene un cartel pegado que dice que es abogado y dice, el cliente venga, ¿sabe qué? Quiero ver una materia penal con usted, cuénteme. Acabo de matar a mi mamá y violé a mi hermana. Y usted le dice, perdóneme, yo soy abogado penalista en materia tributaria. Bueno, gracias, señor. Me busco otro abogado. Usted no puede ir mañana al Ministerio Público a denunciar al señor señalando que usted no es su abogado. Usted, cuando recibió esa información, era abogado. Así que usted tiene secreto profesional y no es en favor suyo, es en favor de su cliente o de la persona que vino a preguntarle a usted. ¿Estamos? Y ojo que la violación de secreto es delito en Chile, artículo 247, inciso segundo del Código Penal. También usted puede no querer declarar en función del parentesco. Profe, una pregunta Sí. por el secreto profesional. ¿Por qué dice como periodista y está como en el signo de pregunta? Porque si usted mira el artículo 360, dice los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas sobre los hechos que le haya comunicado confidencialmente. No están aquí los periodistas. Sin perjuicio de eso, a ellos les rige la ley de prensa. Y en la ley de prensa, la regla es más clara y permite el secreto profesional para los periodistas. ¿Mm? Ellos tienen el deber de no informar la fuente, pero no está en el artículo 360. ¿Estamos? Entonces, el segundo grupo es razón de parentesco. Las personas que están en el número 1, 2 y 3 del artículo 358. Es complejo tener que ir a declarar en contra de tu cónyuge, de tus parientes, hasta el cuarto grado con consanguinidad, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, los pupilos, con respecto de sus guardadores. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Es difícil declarar así. Y una tercera vertiente es
no estoy obligado a declarar respecto de preguntas que se me hagan en las cuales puedo afectar el honor del testigo o de las personas mencionadas, el número de los parientes, o que importen un delito de que pueda ser criminalmente responsable el declarante o cualquiera de las personas afectadas. No podemos decir, entonces usted lo acompañó y ambos estaban conduciendo el vehículo ebrio. Eso lo podría hacer a usted reconocer un delito. Usted no tiene la obligación de contestar ninguna pregunta que lo incrimine. Usted, siendo testigo, no tiene la obligación de contestar una pregunta que lo incrimine. ¿Por qué no tiene obligación de contestar una pregunta que lo incrimine? Porque el juicio no versa del tercero. Ya, pero y ahí usted, si usted le están preguntando por la comisión de un delito, ¿usted qué es? Yo sé que no lo han visto, pero pues incluso que no tenga que ver con el caso mismo, sino derechamente le están preguntando a usted. Usted tiene derecho, usted, si le están preguntando por un delito, ¿usted penalmente qué es? Imputado, Imputado. Y los imputados tienen derecho a guardar silencio. excelente. ¿Y cómo se les presume? Inocente. Inocentes. Exacto. Esa es la lógica que está el código. Esa es la lógica del código. El artículo 360, número 3, lo dice. Para que les quede claro, la lámina no es muy clara respecto a en qué artículo está. Es el artículo 360, número 3. Que señala las personas que no están obligadas a declarar. Artículo 360, número 3. Los que son interrogados acerca de los hechos que afecten el honor del testigo. Piensen en el código, piensen usted en el código antiguo. Usted ejerce la prostitución, eso puede afectar el honor, ¿verdad? Usted estaba en ese momento con su amante, eso puede afectar su honor. O también puede afectar el honor de las personas mencionadas en los números 1, 2 y 3, de sus parientes. Es decir, su padre estaba en ese momento con su amante, ¿verdad? O bien, o que importen el reconocimiento de un delito. Si la pregunta es decir, usted ingresó a Chile ese día por un paso no habilitado, y usted, el testigo, dice, me abstengo de responder si ingresé o no por un paso no habilitado porque es delito ingresar a Chile por un paso no habilitado. Usted tiene derecho a no contestar aquello que se le autoincrimina porque usted, en ese caso, sería imputado y como imputado tiene derecho a guardar silencio y además a usted se le presume inocente. ¿Ya? No está en la lámina, pero para que quede claro, el artículo 362 establece que hay personas que no están obligadas ni a declarar ni a comparecer. Que son obligaciones, recuerden, de comparecer y declarar. Pero el artículo 362 señala que no están obligados a declarar ni a comparecer los chilenos o extranjeros que gocen en el país de inmunidad diplomática en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia. Pero es un derecho para ellos. Porque el artículo 362, inciso segundo, dice, estas personas declararán por informe si consintieran a ello voluntariamente. Al efecto, se les dirigirá un oficio respetuoso por medio del ministerio respectivo. ¿Cuál es el ministerio respectivo en general? ¿Cuál debería ser? Si se trata de personas que tienen inmunidad diplomática, chilenos o extranjeros, en general, ¿cuál va a ser el ministerio que se relaciona con extranjeros y que tienen inmunidad diplomática? ¿Cuál va a ser el ministerio? ¿De Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 363, obligación de decir la verdad. Antes de examinar a cada testigo, se le hará prestar juramento al tenor de la siguiente fórmula. ¿Juráis por Dios decir la verdad acerca de lo que se os va a preguntar? El interrogador responderá, sí juro, conforme al artículo
62. Esta es una norma que todavía tenemos que corregir. ¿Por qué tenemos que corregir? Porque habla raro como español antiguo, ¿no? Y más allá del español antiguo, Por la libertad de... Dios, porque habla de Dios. Hay que ser respetuoso con las personas que creen en Dios, pero hay que ser inclusivos con aquellos que no creen en Dios. Y por eso el Código Procesal Penal innovó en la materia y el juramento que toman los jueces a los testigos es: ¿usted jura o promete decir verdad? Pero este código decimonónico aún no se modifica y todavía está en clave de la separación iglesia-estado. ¿Qué pasa si el sujeto dice sí prometo? ¿Está mal? Porque el artículo 62 exige que tiene que decir sí juro como respuesta. ¿Qué creen ustedes? Tal vez tendría que aceptarse. ¿Por qué cree usted que tendríamos que aceptarlo, Gabriela? Porque yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, por lo que usted mencionó, porque cuando uno jura está poniendo como su honor en manos de Dios, pero cuando está prometiendo pone su honor como por sí mismo, es distinto. Claro, pero eso obliga a Gabriela a que todos creamos en Dios. ¿Y todos creemos en Dios? No. No. Entonces una persona puede decir: yo no puedo jurar, porque yo no creo en Dios. Yo prometo, porque no creo en Dios. La libertad de credo. Una cosa así. Primero, está discriminando. Y segundo, la libertad de credo, ¿está en alguna regla de mayor rango que un código de procedimiento civil? Tiene nivel constitucional. Sí. Tiene nivel constitucional. Tiene nivel constitucional. ¿Ves? Así razonamos bien. Tiene nivel constitucional. Entonces, nadie le podría decir que no. Nadie le podría decir que no. Una vez que ha dicho sí juro o sí prometo, si el testigo falta a la verdad en sus declaraciones, comete el delito de falso testimonio, que está en el artículo 209 del Código Penal, y por tanto, delito de falso testimonio en causa civil, el artículo 209. Fíjese que mentir en una causa civil tiene menos pena que mentir en una causa penal, porque las consecuencias son un poquito distintas, ¿verdad? Pero además, se los cuento como una anécdota, lo pueden chequear con el profesor de Derecho Penal. Si usted miente en un proceso penal y contra el imputado, la pena es mayor. ¿Tiene sentido eso? Sí, ¿Tomando en cuenta ciertos principios? Sí. Claro que sí, pues. porque ¿Sí o no? aparte que hay una persona que está en desventaja, entonces Claro. claramente de inocencia. Claro. Y esta, cuando hacemos ponderación de intereses, entre dejar un inocente en la cárcel o un culpable libre, preferimos... dejar al... O sea, Culpable libre. se Claro. supone que a cualquier duda razonable se tendrá que dejar. Claro, pero aquí se trata de la figura, Catherine, de dos personas, o sea, un testigo que habla en contra y que miente para meter preso a alguien. Vamos a meter preso a un inocente, entonces. Claro, porque Por está en eso- una... Porque en el fondo no se está haciendo justicia, pues se está culpando Claro. a alguien. O sea, en ninguno de los tres, cuando miente en causa civil, cuando miente en causa penal, en favor del imputado, o cuando miente en causa penal contra el imputado, se obstruye la justicia. Muy bien, muy bien. Pero además, la pregunta era: ¿por qué la pena es más alta por mentir en contra del imputado? Porque mentir en contra del imputado, la consecuencia es meterlo preso, y meter preso a un inocente. Entonces el legislador dice: si usted miente
contra el imputado es más grave aún. ¿Cuáles son el derecho que tienen los testigos? Bueno, será una carga, tendré que ir, tendré que declarar, prestar juramento, decir lo que me acuerde, pero tengo derecho a que se me reembolsen los gastos. Tengo derecho a que se me reembolsen los gastos. Tiene el testigo derecho para reclamar de la persona que lo presenta el abono de los gastos que le imponga la comparecencia. Se entenderá renunciado a este derecho si no se ejerce dentro del plazo de 20 días contados de la fecha en que se presta la declaración. En caso de desacuerdo respecto a los gastos, el tribunal, sin forma de juicio y sin ulterior recurso, va a definir los gastos. Entonces, tiene derecho a que se le paguen los gastos. ¿Qué pasa si el testigo no habla español? Hay que llevar un Derecho traductor. a tener un intérprete. Y ese intérprete, ¿a qué se nos va a parecer? Perito. Como a un perito. Mm. Lo regula casi como un perito. Artículo 382. Si el testigo no supiera el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete, quien prometerá bajo juramento desempeñar bien fielmente el cargo. Vamos a las inhabilidades. El legislador, como les digo, desconfía de los testigos y quiere que sean testigos impolutos, que sean hábiles, que sean... ¿Mm? Y ahí generan toda esta situación de personas situaciones en las cuales no pueden declarar bajo ninguna circunstancia y que conocemos como inhabilidades absolutas, y personas que bajo ciertas circunstancias no pueden declarar y en otras sí, y por tanto se llaman inhabilidades relativas. El artículo 357 señala las causales de inhabilidades absolutas. Artículo 357. Pero siempre pensando en que la regla general es que todas las personas son hábiles. Tiene que haber una regla que diga que las personas no son hábiles para declarar. ¿Estamos? Entonces, la regla general, todos pueden declarar, salvo que la ley diga que no pueden declarar. Artículo 356 dice, razona sobre lo que les estoy señalando. Es hábil para testificar en juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. Vamos a las inhabilidades absolutas. Estas personas no pueden declarar en ninguna clase de juicio. Los menores de 14 años, en general los menores de 14 años, porque como no tienen voluntad madura, no sabemos si están diciendo la verdad o no. Sin perjuicio de eso, si no hay otros testigos, pueden aceptarse sus declaraciones sin previo juramento. ¿Por qué sin previo juramento? Porque así protegemos al testigo. Si él no jura, no comete delito. Además, un menor de 14 años puede cometer delito. Sí, pero no está sancionado en el Código Penal, ¿o no? Por eso ellos están exentos de responsabilidad penal. Entonces, y podría estimarse como una base de presunción judicial haberlo escuchado lo que se informó. Después vamos a volver sobre qué es base de presunción judicial cuando veamos presunción en la última clase de este semestre. ¿Ya? A explicarle bien qué es una base, qué es una presunción judicial y qué significa base de presunción judicial. ¿Ya? Entonces, en principio, los menores de 14 años no pueden declarar. Tampoco
los que se hallen en interdicción por demencia. Entendemos que una persona que está con sus facultades mentales perturbadas puede aportar poco. Tampoco los que al tiempo de declarar o al tiempo de verificarse los hechos se hayan privados de razón, ya sea porque cuando lo vieron o cuando fueron a declarar estaban ebrios o por alguna otra causa. 4. Los que carecen del sentido necesario para percibir los hechos declarados, o sea, es decir, un ciego que dice que vio algo, no puede, no. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, es decir, hayan cohechado a otros, o hayan intentado cohechar a otros. Es decir, alguien que intenta sobornar a alguien. Por alguna razón del siglo antepasado, tampoco los vagos sin ocupación o oficio conocido. Desconfía de la moralidad del testigo aquí. Profe, eso sigue vigente, ¿no? Y hay vigente, pues estoy con el código al lado. Entonces, ¿no puedo llevar a alguien que está en situación de calle? Exacto. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito. Aquí construye una regla que es contraria a las normas de la lógica. El legislador antiguo dice: todas las personas que han sido condenadas por delito no me merecen confianza. ¿Y eso es cierto? ¿Las personas que cometen delito mienten? No, porque si creemos... No, porque aparte que si creemos que cometió un delito y se puede integrar de nuevo a la sociedad, no significa que lo tengamos que condenar de por vida que sea testigo de algo. Exacto, eso mismo que pienso yo. No es que por eso mismo se limpian de repente algunas acciones, hay saneamiento de las acciones y para que se puedan reinsertar en la sociedad. Así es, así es. Y están los llamados jureros. Esto es de lógica clásica, así, de antigua, de tribunal antiguo. Se llamaban los jureros, aquellos que hacían de su profesión testificar en juicio. Esas personas en ningún juicio podrían declarar. Pero aquí, el artículo 358 establece un listado de inhabilidades relativas. Es decir, estas personas, dada su condición casual con este juicio o con alguna de las partes, no van a poder declarar. El cónyuge, número 1, los parientes legítimos, los ascendientes, descendientes, los pupilos respecto a sus guardadores y viceversa, los criados o dependientes para la parte que los presente, definiendo que se entenderá por dependiente al que presta habitualmente servicios retribuidos al que no haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa. El jardinero que va una vez a la semana a la casa, ¿es un dependiente? No. Se entenderá por dependiente el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa. Lleva 10 años. ¿Cierto que calza, sí o no? Calza, ¿verdad? Yo me imaginaba más el caso de una asesora al hogar puerta adentro. Más calza todavía, pues. Es criada. Ella va directamente. Lo que pasa es que le pongo el caso del jardinero una vez a la semana porque eso hace ruido, pues, todos los días. Pero si el jardinero es el paisajista que va una vez al año. No sé, no, porque no va habitualmente. Exacto, ¿ves? Y ahí vamos a entrar a discutir qué diablo es habitual y qué no es habitual. Tampoco pueden declarar en este juicio los que a juicio del tribunal carezcan de imparcialidad necesaria por tener un interés en el pleito, o los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto a la persona contra quien las declare. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias. ¿Qué está insinuando aquí? ¿Qué se va a abrir aquí en el número 7?
Y en todos los demás se va a abrir un ¿Incidente? incidente. Como vamos a ver en unas láminas más, el día del que preste el testimonio va a partir el juicio, la deposición del testigo con lo que se llama preguntas de tacha. La parte que no presentó al testigo empieza a preguntarle cuál es su interés, por qué vino, tiene alguna relación de parentesco, es cierto que usted tiene enemistad conmigo, con mi cliente, como el testigo está bajo juramento, supuestamente tendrá que decir la verdad, y ahí el testigo va a levantar un incidente y muy probablemente el juez podría armar un incidente y un término especial de prueba para probar la tacha. Si es que no se alcanza a probar la tacha en el término probatorio ordinario, porque recuerden que la testimonial es la única prueba que se rinde dentro del término Probatorio. probatorio. Ahí en la lámina hay un montón de jurisprudencia que acompañó el profesor, del profesor Montero, para que ustedes la revisen, ¿ah? Y también hay un paralelo entre las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas. Que les puede servir para estudiar. ¿Cuál es el procedimiento para rendir la prueba testimonial? Primero, como es la única prueba que se rinde dentro del probatorio, todo esto va a estar concentrado en los 20 días que dura el probatorio. Y el probatorio parte cuando se dicta la resolución que recibe la causa a prueba. Pero como ustedes se acuerdan, el término probatorio no parte hasta que no esté resuelto el último recurso de reposición con apelación en subsidio de los reclamos respecto de los puntos a aprobar. ¿Se acuerdan? Entonces, va a depender cuándo parte el probatorio. Si no hay recursos, desde que se notifica por cédula la resolución que recibió la causa a prueba y como un plazo común, desde la última notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba por cédula, recuerden. Pero si se ha presentado recurso, desde que se falla el último recurso de reposición. Y ese fallo del último recurso, ¿cómo se notifica? Profe, ¿era presencial? ¿Tenían que ir a la audiencia de...? Estamos en la siguiente hipótesis. Se recibió la causa a prueba. A Sí. usted no le gustó el auto de prueba. Usted presentó una reposición pidiendo que se aumentase un punto de prueba, que se quitara uno o que se modificara la redacción del punto. ¿Se acuerdan que eran las 3 hipótesis por las que usted podía presentar reposición? El juez resolvió eso diciendo no al lugar a la reposición. Esa resolución donde dice no al lugar a la reposición, ¿cómo se notifica? Por estado diario. Por estado diario. Y Benjamín, si se notifica a todos por estado diario, ¿se notifica todo el mismo día? Sí, a todo el mismo día. Sí, a todo el mismo día. Entonces, cuando se presenta un recurso de reposición, cuando se falla se notifica por estado diario y desde ahí empieza a correr el término probatorio. Desde ahí empieza a correr el término probatorio. Desde que se falla el último recurso, y recuerden, se notifica por estado diario. ¿Ya? Entonces,
resuelto que ya empezó a correr el probatorio, sea porque nadie presentó recursos, es decir, todos quedaron conformes con la resolución que recibió la causa de prueba, o habiéndose presentado recursos, uno o varios, el juez resolvió el último de ellos y notificó esa resolución por estado diario. Desde que se notifica por estado diario la resolución, se abre el término probatorio. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque la ley establece los primeros 5 días del probatorio para cumplir con un par de cargas muy importantes. Presentar la lista de testigos que van a ir al tribunal y acompañar una minuta del interrogatorio, es decir, cuáles van a ser las preguntas que se le van a hacer al testigo. Estas preguntas van a ir en un sobre cerrado. La contraparte no las va a conocer. ¿Ya? La contraparte no las va a conocer. Hoy día la oficina virtual usted la va a mandar y no va a tener conocimiento de la parte contraria. Pero esas son 2 cargas que tiene que cumplir el litigante. Presentar la lista de testigos, es decir, van a ir al juicio los testigos, nombre, domicilio y profesión. Domicilio para que podamos cumplir con el artículo 56 que obliga a notificarlo por cédula, y la minuta sobre lo que van a declarar, es decir, las preguntas que van a hacer. Artículo 320 del Código Procesal Civil, Código de Procedimiento Civil. Desde la primera notificación de la resolución a que se refiere el artículo 318 y hasta el 5.º día de la última, cuando no se haya pedido reposición en conformidad al artículo anterior. En el caso contrario, dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el estado diario de la resolución que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos sobre los que piensa rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión. Deberá acompañar también una nómina de los testigos de los que piense valerse con expresión de nombre, apellido y domicilio, profesión u oficio. La indicación del tribunal del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del tribunal para poder identificar a los testigos. Entonces, ¿cuáles son las 2 obligaciones dentro de este 5.º día? Lista de testigos, minuta de preguntar, minuta de interrogatorio. ¿Qué voy a preguntar y a quién le voy a preguntar? Oportunidad para presentar, 5.º día. ¿Qué pasa si hice la presentación antes del inicio del plazo? Hay una modificación del artículo 320. Esto está regulado, debería estar regulado en el artículo 321. Perdón, el inciso final del artículo 320. Inciso final del artículo 320. Si habiendo pedido reposición ya se hubiera presentado lista de testigos y minuta de puntos por alguna de las partes, no será necesario presentar una nueva lista ni minuta, salvo que, como consecuencia de haberse acogido el recurso, la parte que las presenta estime pertinente modificarlas. Porque puedo estar muy ansioso y puedo querer presentar mi lista de testigos de inmediato. ¿Ya? Presento, por ejemplo, se notifica por estado hoy día y mañana mismo presento mi lista de testigos. Y la contraparte repone. Y el tribunal acoge la reposición y agrega un punto de prueba más. ¿Y yo qué puedo hacer si tengo testigos para ese punto de prueba que yo no había ofrecido? El inciso final del artículo 321 me dice, usted podría volver a presentar su lista de testigos adicionándola.
Requisitos de la lista de testigos. Requisitos de la lista de testigos. Individualización de las partes, nombre, apellido, domicilio, profesión, oficio. Correcta individualización para poder notificarlo. Minuta de prueba. Recuerden que el juez fijó los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Entonces, al tenor de esos hechos es lo que yo voy a preguntar. Ha surgido duda respecto de qué pasa si no acompaño la minuta de prueba. Es decir, no acompaño la cantidad, no acompaño las preguntas. Unos dicen que la sanción es que no puede, si no presenta la minuta no puede preguntar. Y la jurisprudencia fue contesta durante mucho tiempo en el sentido de que el que no presenta minuta no pregunta. Sin perjuicio de eso, la Corte Suprema ha ido variando su criterio y ha señalado, mire, la minuta de los puntos de pregunta a prueba, la minuta de las preguntas, es una guía meramente ordenadora de la forma de rendir la prueba. Usted no puede impedir a las partes presentar sus testigos, porque eso sería contrario al debido proceso. Si ustedes miran las normas de debido proceso que están en el Pacto San José de Costa Rica, establece la obligación de recibir la prueba de las partes, en especial los testimonios. Entonces la Suprema ha venido diciendo, mire, si no hay minuta de pregunta, pregunta el tenor del auto de prueba. Pregunta el tenor de la recepción de la causa a prueba, porque respecto de eso son las cosas que tendrá que contestar el testigo. Y por tanto, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que ya no es necesario acompañar la minuta. No obstante, la litigación mayoritaria acompaña la lista de testigos, la lista de preguntas, la minuta de preguntas. ¿Ante quién declaran los testigos? Se hace en el tribunal, pero hay un ministro de fe que toma la absolución de posiciones y la prueba testimonial. ¿Cuántos testigos puedo llevar al tribunal? ¿Puedo cansar al tribunal llevando miles de testigos? 2. ¿O no? 6. Artículo 372. Serán admitidos a declarar hasta 6 testigos por cada parte sobre cada uno de los hechos que debe acreditarse. Sobre cada uno de los hechos que debe acreditarse. Y el artículo 372, inciso segundo, señala, solo se examinarán testigos que estén en la nómina. ¿Por qué exigimos la nómina? ¿Por qué exigimos la nómina? Queremos que el litigante le avise a la contraparte quién va a declarar. Es una garantía también de debido proceso, de bilateralidad de la audiencia. La contraparte tiene derecho a saber quién va a ir a declarar por la otra parte, para poder prepararse y preguntarle. Sin perjuicio de eso, el legislador dice que bajo ciertas circunstancias calificadas podrán admitirse declaraciones de testigos no incluidos en la lista. ¿Podrá con todo el tribunal admitir otros testigos en casos calificados y jurando la parte que está pidiendo su declaración?
que no tuvo conocimiento de ellos al momento de formar la nómina de que trata el inciso anterior. Tendrá que probar un entorpecimiento y se formará un incidente que tendrá que resolver el tribunal. Llegado el día, entonces, el testigo va al tribunal. Recuerden que una de las menciones accidentales del auto de prueba es fijar los días en que se va a prestar rendir la prueba. Lo decía generalmente así: se fijan los últimos 5 días del término probatorio a las 8 de la mañana para rendir la prueba testimonial. Entonces el litigante tiene que saber que va a tener que ir los 5 días al tribunal a las 8 de la mañana o a la hora que fijó el tribunal para poder tomar la aclaración del testigo, de la contraparte. Presta juramento y declara. El artículo 368 solicita que sea en un solo acto, que no pueda interrumpirse, sino por causas graves y urgentes. Obviamente, si un testigo que va a aclarar días y días, bueno, el tribunal le va a dar, vamos a tener que hacerlo en audiencias sucesivas. El artículo 365 da a entender que son interrogados por el juez o, si es un tribunal colegiado, por alguno de ellos. Siempre pueden estar los abogados y las partes también. Pero sabemos que finalmente interroga el receptor al tenor de la minuta que se ha presentado o al tenor del auto de prueba. ¿En qué orden? Los testigos son interrogados por cada parte, separada y sucesivamente, sin poder presenciar las declaraciones de los demás, de manera tal que no puedan preparar sus respuestas. El tribunal debe evitar la comunicación entre ellos. Primero demandante, luego demandado. Esa es la regla. Pero es una regla más bien de carácter jurisprudencial, no está en la ley. Tiene sentido porque es el demandante el que afirma y el demandado el que contraataca. O se hace cargo de lo que dice el demandante. Cada parte, por intermedio del tribunal, que ya sabemos, en realidad es por intermedio del receptor, le puede dirigir preguntas a los testigos para que rectifiquen, aclaren o precisen lo que ya se han hecho. Y también se le pueden hacer repreguntas y contrainterrogaciones. ¿Quién hace contrainterrogación? La parte que no ha presentado el testigo. Si hay alguna parte que no le gusta la pregunta que se hace, la puede objetar, se forma un incidente y lo tiene que resolver el tribunal. Las declaraciones de los testigos se consignan en un acta que tiene que estar firmada por el testigo, por el juez y autorizada por el receptor, quien es que tomó la diligencia, y es el ministro de fe a cargo de la misma. Tachas. Queremos que no ingrese información que podría ser de mala calidad, ya sea porque tiene una inhabilidad absoluta o una inhabilidad relativa. Entonces, este es el incidente de tachas. Está regulado en el artículo 366 y siguientes. Dice: cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las interrogaciones que estime conducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a los testigos. Y la oportunidad, artículo 373, solamente podrán oponerse tachas a los testigos antes de que presten su declaración. Fíjense entonces, el testigo parte siendo interrogado por alguna inhabilidad. Entonces, si el testigo lo presenta el demandante, ¿quién va a hacer las primeras preguntas? ¿El abogado del demandante o el abogado de la demandada?
De la demandada, la parte contraria. La parte contraria. La parte contraria, porque él parte con la tacha. Él parte. ¿Estamos? Y ya sabemos que la causal de las preguntas de tacha es buscar inhabilidades. ¿Cuál es su interés en el juicio? Y como se pregunta por intermedio del juez o del receptor, dice, para que diga el testigo cuál es su interés en el juicio. Para que diga el testigo si tiene algún grado de parentesco con el demandante. Para que diga el testigo si a la fecha de presenciar los hechos se encontraba ebrio. Para que diga el testigo si ha cometido o ha sido sancionado por algún delito. Y empiezo a preguntar. El sujeto ya está bajo juramento, entonces si él reconoce alguna cosa, yo digo, se presenta el incidente. Deduzco tacha respecto de este señor y se arma un incidente. De esa tacha se confiere traslado verbal, es decir, de inmediato, a la parte que presenta el testigo, quien puede retirar al testigo, reemplazándolo por otro de la lista. Puede ser que yo tenga para el primer hecho 10 testigos, presento este, como se acuerdan que eran 6 nomás, yo tengo testigos suplentes. Digo, bueno, tengo 10 testigos para este hecho, yo solo puedo presentar a los 6 que me parezcan mejor, pero voy a llevar este otro testigo por si alguno me lo tachan. Entonces, me lo tacharon, ya lo retiro. Señor, muchas gracias, hasta luego, y presento otro testigo. O bien, encuentro que la tacha está mal fundada y me opongo y se arma este incidente. Ya saben que la prueba de la tacha se puede rendir en el mismo probatorio, pero si el probatorio ya está por terminar, se puede armar un aumento extraordinario de probatorio que estudiamos para la prueba anterior. ¿Cuándo se resuelve la tacha? En la sentencia. ¿Eso significa que el testigo va a declarar aunque esté tachado? Pregunto. ¿El testigo va a declarar aunque esté tachado? Sí. Claro que sí, porque la tacha quedó para definitiva. A menos que la tacha sea muy evidente y el juez resuelva de inmediato. ¿Ya? Si rechazó la tacha, el juez la va a valorar en la sentencia, pero si el juez acogió la tacha, la declaración del testigo va a carecer de valor probatorio. Finalmente, ¿se puede renunciar a la tacha? Sí, es un derecho, como cualquier otro, entonces basta con que usted, de manera tácita, haciendo las preguntas, finalmente no la presenta, o de manera expresa, también puedo decirlo en términos formales y explícitos. Esto es lo importante, y este es el claro ejemplo de lo que significa, chiquillo, y con esto vamos a terminar la clase, esto es lo que significa la prueba legal o tasada. Aquí el legislador desmenuza el valor probatorio que el juez le tiene que dar. No importa el convencimiento del juez aquí. El juez en materia de prueba legal o tasada es un mero constatador de que se den los presupuestos que establece el legislador. No importa la convicción que él se lleve, porque está atado por lo que el valor probatorio que le da el legislador a los testigos. Entonces, vamos al valor probatorio de los testigos. El artículo 357 ya lo vimos. Una declaración de un menor de edad, en la medida que dé razón de sus dichos, podría ser considerado como una base de presunción judicial, que lo vamos a estudiar, que es una base de presunción judicial en la clase final. Guárdela en su mente. Pero le permite al juez, le podría dar por establecido un marco para dar por acreditado un hecho distinto. Lo que hacen los jueces al presumir algo es que a partir de hechos acreditados, yo puedo presumir otro. Si está acreditado que el sujeto condució el vehículo, yo puedo presumir que él sí
está en condiciones de conducir, por decir así. La presunción funciona a partir de la base de hechos probados, yo puedo presumir, puedo dar por acreditado otro que no está probado. Esas son las presunciones y son la forma de se construyen en la cabeza del juez, son un proceso intelectual del juez. De hecho, por eso no es una prueba en sí misma, es más bien una elaboración intelectual que hace el juez. ¿Ya? Testigos de oídas. También los testigos de oídas tienen mérito simplemente de una base de presunción judicial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos, un testigo de oídas no está contando una historia que él no vio, sino una historia que a él le contaron. Y eso es una información que no es de buena calidad. Vamos a lo que nos importa, los testigos presenciales, aquellos que vieron el asunto. Si tengo un solo testigo presencial y ese testigo nos parece imparcial y verídico, sirve también como presunción judicial. ¿Por qué solo como una presunción? Porque es solo un testigo y una sola persona puede equivocarse en la manera de apreciar los hechos, ¿o no? Podemos mirar las cosas, pero podemos equivocarnos, podemos tener una falsa percepción de la realidad. No estoy diciendo que esté mintiendo, pero podemos tener una falsa representación de la realidad y por tanto un solo testigo nos puede parecer con poco valor. Aquí ya no es presunción judicial, ya no es base de presunción judicial, sino es derechamente ya puede servir como presunción judicial. Y esto es importante porque la ley me dice que si tengo varias presunciones que son graves, precisas y concordantes, hacen plena prueba. Cuando estudiemos presunciones vamos a ver que varias presunciones juntas, que indican hacia el mismo sentido, nos pueden establecer una plena prueba. ¿Ya? Pero puedo tener dos testigos, dos o más, y ahí soy feliz, porque tengo varios testigos que dicen lo mismo. Si tengo varios testigos que dicen lo mismo, que estén contestes, ya sabemos qué significan contestes, que estén de acuerdo en sus circunstancias, es lo que dicen. Están de acuerdo en las circunstancias esenciales. No tienen tacha, o teniendo tacha, fueron desechadas. Que fueron legalmente examinados, concurrieron al tribunal o declararon por exhorto, se sometieron a las reglas del contraexamen, contestaron todo. Y dieron razón de sus dichos, es decir, afirmo que lo vi y explico por qué lo pude ver y cómo lo vi, al juez le puede dar que dos personas o dos o tres o más que ven lo mismo, podemos ya estar tranquilos y decir ya, esto es así. Y por tanto, pueden constituir plena prueba. Pueden constituir plena prueba. Denme un segundo, no se vayan, 2 minutos. Ya, entonces, dos testigos pueden constituir plena prueba. Ojo con lo que dice el artículo 384, porque hasta aquí pareciera que los testigos se suman. Un testigo, presunción judicial, dos testigos, plena prueba. Pero puede pasar que tenga dos testigos que dicen A y la demandada tenga dos testigos que dicen B. ¿Cierto que nos puede pasar que tengamos testigos contradictorios? La regla tercera del artículo 384, que esta es la madre de la prueba de los testigos, el artículo 384, la regla tercera nos dice, y apréndanse esto, no se les puede olvidar más en su ejercicio profesional, los testigos no se suman, los testigos se pesan. Dice, cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las declaraciones de los testigos de la otra,
se tendrán por ciertas aquellos que, aun siendo menor en número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conforme a sus declaraciones con las otras pruebas del proceso. ¿Se dan cuenta? Siempre tengo que relacionar las declaraciones con el resto de los medios de prueba. Entonces, si tenemos pruebas contradictorias, los testigos se pesan. Vemos la calidad del testigo. Y esa labor, ¿a quién le corresponde determinar la calidad del testigo y explicar por qué? ¿De quién es esa labor? ¿De quién es esa labor? ¿Del juez? Esa labor es del juez. Pero usted lo va a ayudar como litigante, ¿no? ¿O usted cree que esa cosa tan importante se la vamos a dejar al juez solo? ¿Cuál es el escrito que hay que presentar antes de que termine el juicio? Artículo 430. Vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. ¿Usted va a tener que desmenuzarle al juez en un juicio complicado todo esto y ver por qué su prueba fue mejor que la otra? Y el juez mirará ese escrito y le va a ayudar para hacer la sentencia. El escrito de observaciones a la prueba en los juicios complejos es clave. Es clave, porque tiene que desmenuzar todas estas reglas. Ya sabemos, los testigos se pesan, no se suman. La regla cuarta dice: cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, imparcialidad y veracidad, se tendrá por cierto lo que declaren en mayor número. Ahí recién se suman. Es decir, si tiene tres testigos de buena calidad para el demandante y 3 testigos de buena calidad para el demandado, o 4 testigos aquí y 3 para acá, ahí recién, en la medida que sean de igual calidad, ahí los cuenta. Pero primero se pesan. ¿Me siguen? Primero atendemos a la calidad. Si son de igual calidad, hay que sumarlos. La regla quinta dice: cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más a los unos que a los otros, finalmente se tendrán por igualmente no probados los hechos. Tengo 4 testigos de calidad que dicen que no, tengo 4 testigos de calidad que dicen que sí, el juez los mira y dice: no se puede saber. ¿Por qué? Porque no tiene más. Finalmente, la última regla. ¿Puede ser que un testigo que usted presente empiece a decir cosas que le favorecen al otro? Primero, si le pasa eso, usted es un pésimo litigante que no preparó a su testigo. Su testigo tiene que usted examinarlo antes para saber si ese testigo le sirve a su parte o no. No se trata de que el testigo vaya a mentir. Eso es inadmisible. Usted éticamente no puede llevar a un testigo a mentir. Pero si usted se da cuenta que tiene ese testigo aquí y que ese testigo va a decir cosas que le van a favorecer a la contraria, usted no debería presentar ese testigo. ¿Por qué? Porque la regla sexta, y con eso terminamos la clase de hoy, señala: cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se consideran presentadas por esta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas de conformidad a las reglas presentes. Entonces se le van a sumar a la declaración de la parte contraria. Esas son las reglas de valoración de prueba de los testigos, y como les digo, el artículo 384 es un ejemplo de cómo funciona la prueba legal o tasada en el sistema. El legislador le da una guía al juez, le da una camisa, dice: usted entiéndase con esto, estas son las reglas. No le da mucho espacio para que usted avance.
distinto al sistema de evaluación de pruebas anacríticas, donde el legislador lo deja huérfano al juez, le dice, hágalo usted, confiamos en usted, razone y explique en el fallo por qué prefiere un testigo que por otro. Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, ninguna, profe. O sea, yo tengo una, pero igual es como, ya, el sobre cerrado es para que la contraparte no vea las preguntas, ¿no es cierto? ¿O no? Exacto, no ve las preguntas. Y por eso hoy día en la página, usted cuando agrega un sobre con preguntas, o agregan las preguntas, no, a esa no tiene acceso a la contraparte. Claro. Profe, ¿Algo más? Sí. yo podría dejar, por ejemplo, el sobre abierto como una táctica para que la otra parte sepa más o menos qué voy a preguntar y hacerle Es que- creer como que va para ese lado, pero hay otro testigo que tiene un sobre cerrado. No le van a aguantar tanta cigüeñera, ¿no? Sí, recuerde que el proceso funciona sobre la base de litigantes de buena fe. ¿Mm? Ah, pero, profe, por ejemplo, porque yo tenía entendido de que si uno hace esas preguntas o coloca esas preguntas en el sobre, uno tiene que hacer esas preguntas, po. O Sí, uno po. puede, No, claro, pero usted, si uno hace otras preguntas, no se van a considerar, ¿no es no, cierto? pues no se van a admitir otras preguntas que no sean las que estaban Ah, ahí. ya, en el sobre, ya. Claro. Sí, pues claro. Ahora, también lo que puede hacer es hacer un montón de preguntas y retirarlas. Usted ¿Retirarla? acompañó ¿Cómo? sí, usted acompaña un sobre con 50 preguntas. Usted va a estar ahí viendo cómo el receptor hace las preguntas. Usted le puede decir al receptor, la pregunta 35 no se la haga. Ah, buena. Eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Y se hace mucho porque si ya el testigo ha contestado varias parecidas arriba, no me conviene que siga hablando de cosas que no me aportan nada a mí. Claro. Ujú. Sí. Eso. Ya. ¿Algo más? Profe, ¿puede subir ese PPT? Está subida hace rato. Están educando. Sí, están educando. Creo que yo lo descargué todo, me parece, no sé, creo que no lo vi. Sí, está descargado, lo descargué el lunes, entiendo. De la Es clase que del hay año uno, pero pasado, dice profe. confesional. Sí, y dice testimonial. No está el testimonial, por eso le No, pregunto. no. No, no está. No, ya, entonces lo subo al tiro. Lo subo al tiro. Ya, Ya, profe, gracias. ya, nos vemos. Lo subo al tiro. Ya, chao, profe, que esté Pero bien. así es mejor porque así están atentos a la clase. Ya, nos vemos. Sí, vos sí, también. Ya, que les vaya bien. Chao. No lo Adiós. estuvo. Chao, chao. Ya, profe. Chao.